10 cosas que provocan la falta de pensamiento crítico en la sociedad. El pensamiento crítico es una habilidad importante. Aprender a pensar críticamente te beneficiará de muchas maneras diferentes y por el resto de tu vida. Mucha gente ignora la rampante falta de pensamiento crítico en la sociedad. La gente está demasiado concentrada en la opinión que ya se ha formado como para querer volver atrás y reexaminarla. Lamentablemente, esto interfiere con la capacidad de muchas personas para pensar de forma lógica y analítica, lo que les lleva a tomar malas decisiones o creer mentiras. Pero, ¿conoces las cosas que provocan la falta de pensamiento crítico en la sociedad? Aquí hay 10 de ellos. 1. Miedo. El miedo es la razón número 1 por la que la gente evita el pensamiento crítico. El miedo impide que las personas vean las cosas con claridad y acepten conclusiones sin prejuicios. Si te asusta la posibilidad de ver algo que contradiga lo que piensas o crees, entonces evitarás pensar críticamente. Este miedo hace que sea muy difícil tener una mente abierta y aceptar la verdad cuando se presenta. Entonces, ¿qué tipos de miedo provocan la falta de pensamiento crítico? El miedo a tomar decisiones de vida equivocadas es grande. Si tienes miedo de tomar decisiones basadas en la lógica y la razón porque podrías elegir mal y fracasar, entonces no vas a pensar críticamente en ninguno de tus planes futuros. En lugar de eso, simplemente te concentrarás en tratar de evitar el fracaso para no tener que lidiar con esos sentimientos incómodos que surgen al no cumplir con tus propias expectativas. 2. Gente agradable. Esta es solo otra forma de evitar problemas. Si siempre estás intentando hacer felices a los demás, es posible que tengas miedo de decir lo que realmente piensas. Por lo tanto, te resultará más fácil decir lo que la gente quiera oír para agradarles. Por ejemplo, es posible que tengas miedo de decirle a un amigo que se equivoca al creer algo en lo que cree porque quieres evitar conflictos. Si te preocupa que no le gustes a esta persona, si no puede tener la fantasía de estar de acuerdo contigo, entonces preferirías no decir nada antes que admitir que lo que estás diciendo es en realidad una opinión y no un hecho. Este tipo de comportamiento solo tiene un propósito: complacer a los demás para que les guste y estén de acuerdo con lo que tienes que decir. 3. Falta de práctica. Este es el viejo dicho: si no lo usas, lo pierdes. Podrías pensar que si no haces algo todos los días, o al menos algunas veces durante la semana, nunca aprenderás a hacerlo ni mejorarás en ello. Pero pensar de esta manera no es útil porque te hace evitar cosas que sabes que son útiles. Por ejemplo, si no practicas un arte como tocar un instrumento musical, nunca mejorarás tu habilidad para tocar ese instrumento. Si no practicas la conducción de un coche de forma correcta y segura, tus habilidades serán peores. Como dice Justin Brown en su video de YouTube a continuación, una persona que tiene miedo de usar algo nunca mejorará en su uso. Cuanto más haces algo, mejor lo haces. Si procrastinas y no trabajas en tus habilidades y conocimientos, nunca serás bueno en eso. 4. Pereza. Este es un grande. Todos tenemos días en los que somos perezosos y posponemos las cosas que tenemos que hacer. Creo que la falta de pensamiento crítico también es una forma de pereza. Si no trabajas para adquirir más conocimientos, entonces no sucederá. Debes esforzarte y seguir trabajando para mejorarte o, de lo contrario, nunca mejorarás y nunca podrás hacer nada tan bien como quieres o necesitas hacerlo. Quizás hayas notado que la sociedad no fomenta mucho el pensamiento crítico. De hecho, la sociedad a menudo enseña a las personas a ser pensadores perezosos. Se anima a los estudiantes a memorizar tanta información como sea posible y luego regurgitarla en los exámenes. Y, si las personas no se preocupan por las calificaciones o por seguir las reglas, entonces pueden evitar el pensamiento crítico la mayor parte del tiempo. Cuando a los estudiantes se les dice qué es la verdad y cómo pensar, se atrofia su capacidad para pensar de forma independiente y crítica. Lo creas o no, esta es en realidad la forma preferida de enseñar en la mayoría de las escuelas. 5. La forma en que aprendemos no ser creativos y tener una mentalidad promedio. Creo que ser creativo es probablemente la cualidad más importante que puedes tener para mejorar tu pensamiento crítico. Si siempre estás pensando en lo que ya sabes y en lo que todos los demás saben,
nunca aprenderás ni mejorarás. Ser creativo significa pensar fuera de lo común y mejorarse de maneras que normalmente no se le ocurrirían. Necesitamos pensar más críticamente porque es importante ser creativo y analizar lo que sabes de una manera diferente. Si no estás aprendiendo a pensar críticamente, entonces te resultará más fácil aceptar lo que todos dicen como verdad. A veces todo lo que necesitas hacer es imaginar una situación y pensar en cómo la resolverías. No es tan complejo como parece. Cuanto más imaginas resolver un problema, más probabilidades tendrás de encontrar una solución, incluso si realmente no has pensado en cuál podría ser la solución. 6. Instinto de manada. Este es un gran problema para la sociedad. Todos queremos encajar, y mientras todos los demás lo hagan, o piensen que algo es cierto, probablemente tú también lo creerás. Creo que esto es probablemente lo peor porque hace que la gente deje de pensar críticamente y acepte todo lo que los demás creen como verdad, incluso si ellos mismos no lo creen. Por eso el pensamiento crítico es tan importante en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos pensar por nosotros mismos e intentar mejorar las habilidades de pensamiento crítico. Si siempre te preguntas qué piensan los demás sobre esto o qué es popular, entonces no vas a crecer como persona ni a mejorar. Piensa por ti mismo. Sí, cometerás errores y encontrarás cosas que no te gustan, pero al menos así no aceptarás nada de lo que los demás digan como verdad. 7. Complacencia. Todos escuchamos historias de personas que logran grandes cosas y las admiramos, pero muchos no tienen el deseo de hacer lo mismo porque sienten que no les queda nada por hacer. Pero, si eres complaciente, entonces no harás ninguna mejora ni lograrás nada en la vida. No aprenderá nada nuevo, ni probará cosas nuevas simplemente porque esté satisfecho con el lugar donde se encuentra ahora y no crea que pueda hacer nada más. Una cosa importante acerca de aprender el pensamiento crítico es que requiere que siempre estemos probando cosas nuevas y mejorando para alcanzar el éxito en la vida. 8. Miedo al fracaso y a ser juzgado. Mucha gente tiene miedo de fracasar y ser juzgada. Esta aversión al fracaso hace que no corran riesgos, lo que a su vez conduce a una falta de capacidad de pensamiento crítico. Es realmente irónico, ya que nadie puede hacerte fracasar a menos que tú se lo permitas. En todo caso, es una profecía autocumplida la que crea el fracaso para ti en primer lugar. Esto es irónico, ya que correr riesgos y arriesgarse es a menudo una de las partes más importantes de la capacidad de pensamiento crítico. Creo que esta es una razón muy común por la que no estamos creciendo ni mejorando. Si no pruebas cosas nuevas, te quedarás donde estás y no mejorarás mucho. Prefieres estar cómodo que arriesgarte al fracaso, la crítica y el rechazo. Esto es como dejar de intentar cosas porque no quieres fracasar o ser rechazado. Tienes que saber que siempre existe la posibilidad de fracasar, así que no evites probar cosas nuevas solo porque creas que da miedo. Y si tienes miedo de ser juzgado por otras personas o de fracasar, créeme cuando te digo que de todos modos sucederá. No hay manera de evitarlo, y la única forma de evitarlo es mejorando y aprendiendo a pensar críticamente. 9. Dependencia excesiva de la tecnología. A todos nos encanta la tecnología. Es mejor que antes y hoy en día hay más que nunca, pero hay algunos problemas que conlleva. El mayor problema es que confiamos tanto en ello y olvidamos cómo pensar porque simplemente podemos buscar las respuestas en nuestros teléfonos o computadoras. Es fácil hacer esto, pero si no sabes pensar críticamente, no sabrás si la información que lees es legítima o no. Esto a menudo lleva a las personas a creer cosas que no son ciertas simplemente porque alguien más se las dijo o las buscaron en un motor de búsqueda como Google. 10. Todo lo que escuchamos es verdad. No practicar el pensamiento crítico nosotros mismos. Un gran problema que impide que las personas utilicen sus habilidades de pensamiento crítico es que creen todo lo que oyen y leen. No piensan críticamente porque no saben cómo hacerlo o porque les tiene miedo, así que simplemente aceptan como cierto todo lo que dicen los demás. Cuando somos jóvenes, no somos muy buenos para hacer muchas preguntas o cuestionar todo lo que la gente nos dice. Cuando seamos mayores,
Deberíamos hacer más preguntas y pensar críticamente sobre lo que dice la gente y lo que vemos en las noticias. No deberíamos tomar todo al pie de la letra y tener que buscar toda la información por nuestra cuenta. Deberíamos aprender a pensar porque es algo importante que debemos hacer para mejorarnos a nosotros mismos. Si siempre tomas como cierto lo que todos dicen, entonces no aprenderás mucho sobre nada y seguirás siendo el mismo. ¿Cómo superar estos problemas? Si desea mejorar sus habilidades de pensamiento crítico, debe superar estos 10 problemas. Puedes hacerlo pensando en lo que es verdad y lo que no es verdad, que suele ser la parte más difícil porque la gente tiene la costumbre de creer todo lo que lee. Luego, utiliza tus habilidades de pensamiento crítico para descubrir qué cosas son ciertas y cuáles no. Superando cada uno de estos 10 problemas podrás mejorar tus habilidades de pensamiento crítico y desarrollarte como persona. Conclusión. El pensamiento crítico es una habilidad muy importante. Es importante aprender porque nos permite ver y juzgar las cosas sin dejarnos sesgar por nuestras emociones o prejuicios. Si no podemos hacer eso, entonces no podremos tomar buenas decisiones ni vivir una vida plena. Espero haber podido darte algunas ideas sobre el pensamiento crítico, qué es y por qué deberías practicarlo, porque si no practicas el pensamiento crítico, no podrás mejorar y tu calidad de vida podría verse afectada. Impredecible.